Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte, 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 de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, con mucha paz, deseando que todos los días sean mágicos, amorosos, exitosos, luminosos. Es una semana muy interesante del 11 al 17 de abril, que pues continuamos, ustedes saben, en el sol, en el signo de Aries. En este mes habrá interesantes movimientos, el ingreso del sol en Tauro el próximo 19, luego vamos a tener Plutón retrógrado el 29 de abril y el 30 tenemos un eclipse lunar muy interesante en el signo de Tauro. Y este próximo 14 es el ingreso de Marte en el signo de Piscis, así que tendremos el stellium exactamente del 14 de abril al 24 de abril, del 14 al 24, vamos a tener 10 días de stellium en Piscis, en Venus, Marte, Neptuno y Júpiter. Vamos a trabajar con las energías, es una semana de luna creciente, que cierra con luna llena en el signo de Libra, inicia lunita creciente en Leo, y el día 11, precisamente, luna creciente en Leo, es un super día. Vamos a hacer que las cosas sucedan, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar, es tiempo de poner cartas sobre la mesa, es tiempo de ganar, es tiempo de saber que venimos hacer que las cosas sucedan. No vamos a postergar, vamos a motivarnos a nosotros mismos. Y el día 13 también es un día súper mágico, punto y aparte de numerología. Es un día astrológicamente maravilloso. Recuerda que lo que tú no hagas por ti mismo, nadie lo va a venir a hacer. Que al final del camino hablan, señalan, o hablamos, señalamos, criticamos, perfecto. Basta, es una semana de bastas, es una semana de ya, a ganar, venimos a triunfar, porque estamos aquí y ahora, estamos en la época de lograr sueños, deseos y anhelos. El sol en Aries, el stellium en Piscis, el próximo eclipse que todavía le falta, pues ese es el día 30, pero las energías de este mes son por demás mágicas. El día 11 y el día 13 y el día 17 son días de 5, 6, 7 estrellas. Habla, expresa, comunica, enamórate, desenamórate, cierra ciclos, abre ciclos. No te quedes a medias, eso sí. No te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan, mi amor. Si tú mismo no das ese paso, nadie lo va a dar por ti. Es tiempo de romper barreras, grilletes, ataduras. Ser nosotros mismos, así de sencillo. Ser nosotros mismos. ¿Y el qué dirán? Pues nada más no lo escuchamos y seguimos siendo nosotros mismos. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, pues bueno, el sol en tu signo. El 11 que va a estar la luna en Leo y también va a estar 11 y 12 está la luna en Leo. Si aprovechas que es luna creciente en Leo, con tu sol, nada menos que en tu signo, ¿qué estás esperando para hacer que las cosas sucedan? Rompe esas barreras, esos grilletes. ¿Quién te dijo que no se pueden hacer las cosas? ¿Qué tantos patrones de conducta adquirido podemos traer? ¿Qué tantas estacas mentales y emocionales puedes tener? Bueno, resulta que 11, 12 y 13 son días muy importantes para ti, ya que se te van a abrir las puertas de par en par. En ti está dar ese paso que has estado postergando por lo que tú quieras, por lo que haya sido, pero vas a quitarte esos grilletes emocionales y mentales que has traído. Y te digo algo, Aries, tienes todas las de ganar. El universo te está dando todas las herramientas, tienes las capacidades, la generosidad, la nobleza. Los planetas están a tu favor. Proyecta todo lo que eres, todo lo capaz que eres, porque lo eres, y eres el bebecito del zodiaco.
No te hieras por comentarios malintencionados, al contrario, que te poden y que florezcas con más fuerza, mi querido Aries. Nadie tiene el poder de herirte, a menos que tú lo permitas. No se lo permitas. Inhala, exhala, voltea hacia otro lado y sigue tu camino. Es semana de éxitos, es semana súper positiva. En el amor, en el romance, en lo personal y en lo laboral. Los Tauro están planificando o realizando viajes al extranjero, pensando en un cambio de vida. Quieren liberarse de miedos, de agobios, de ataduras, quieren liberarse simplemente, quieren cortar cadenas. Lo más importante a recordar es lo siguiente, mi querido Tauro. Si tú te estás yendo para olvidar algo que dejaste en el pasado, pues a menos que dejes que el alma, la mente y el corazón en el otra ciudad o en el otro país, porque está en mente. Si vas a hacer ese viaje porque es cuestión de trabajo, de negocio, de placer, adelante. Pero si lo estás haciendo para quemar las naves, piensa algo muy importante. Si cortas por lo sano, ya sea una relación familiar, sentimental, amorosa, laboral, analízala. Se marcan buenos aspectos en tu vida laboral y profesional, pero si vas a tomar una decisión de forma tajante en tu vida personal o sentimental, deja que se asienten las aguas, deja que tu mente se enfríe, pon tu corazón así sobre la mesa y analiza. ¿Por qué estoy tomando estas decisiones? ¿Verdaderamente quiero tomar estas decisiones que tienen que ver con mi vida personal y sentimental, o lo estoy haciendo porque traigo un vacío en mi interior? Tienes una muy buena semana. ¿Qué puedes trabajar en esta semana? Cerrar ciclos, claro, hay que cerrar ciclos para abrir los nuevos, pero darte permiso y oportunidades de hacer algo nuevo, diferente con tu vida. Eres una persona tan talentosa, tan inteligente, tan capaz, pero en ocasiones te gana a tu lado elemento tierra o tu cruz, que es la cruz fija. Libérate de ataduras. Si quieres hacer eso, quieres hacer algo nuevo o algo diferente, hazlo, equivócate, pero hazlo con ganas. Todo se marca muy a tu favor. Si empujas la puerta, todo va a funcionar de mejor manera. Solamente hay que poner corazoncito sobre la mesa y tomar decisiones. Me estoy refiriendo a las emocionales y sentimentales. Para los Géminis, te sientes con un poco de presión o de tensión porque traes la agenda bastante saturada. Fíjate bien que la luna creciente, que vamos a cerrar esta semana con luna llena, te está dando grandísimos beneficios en todo lo nuevo que llegó a tu vida. Te vino todo junto, o sea, se abrió la puerta y pasó todo absolutamente, ¿verdad? Vienen cambios, novedades, oportunidades, cambios de casa, remodelaciones, cambios laborales, se vino todo junto. Bien, eso vale muchísimo la pena, mi querido Géminis. Significa que tienes la fuerza, el poderío y la capacidad. El stellium en Piscis, tanto el de Venus, Marte, Venus, Neptuno y Júpiter, están aspectando de manera favorable en tu toma de determinaciones que tenga que ver exactamente con tu persona y con el hogar. Cuando tú relajes tu yo, tu ser, tu interno, con tu hogar, con tu familia, que es lo más importante definitivamente, sea poca, mucho, lo que sea, perdonar, liberar, cerrar ciclos va a ayudarte muchísimo. Ya sea porque te quedas, porque te vayas, por lo que tú quieras, pero hay que cerrar ciclos, nada se quede a medias, porque vienen muchas cosas muy interesantes para ti, mi querido Géminis. Las puertas de la economía están abiertas de par en par, pero no lo logras ver porque te sientes bajo mucha presión emocional o sentimental. Hay momentos que tomar decisiones, especialmente las emocionales, las sentimentales, son un poco complicadas. Lo entiendo porque Géminis Sagitario tiene muchas similitudes, aunque en ocasiones cuando tiene que ver con la familia o con los amores, no sabemos cómo tomar las decisiones. Pero lo vas a hacer y lo vas a hacer esta semana antes de que ingrese la luna llena. Va a ser aproximadamente entre el 14 y el 15. Vas a tomar decisiones y muy positivas en tu vida personal que te van a dar muy buenos resultados en tu vida económica y profesional. Para los Cáncer, estás brillando muchísimo, con mucha relajación, tranquilidad, serenidad. Vienen cambios buenísimos en tu vida económica.
después de haber pasado por 2, 3 ahí presioncitas o cambios en tu vida económica, todo se está estabilizando. Te estás dando el permiso de confiar en todo tu yo, tu ser, tu interno. Es muy buen tiempo para hacer unas buenas finanzas sanas, un buen balance de ingresos y egresos, porque tienes la oportunidad en estas próximas semanas de iniciar algo por tu propia cuenta. Como les he comentado muchas veces, hay que tener las frutas en diferentes canastas, así no te inquietas ni te desesperas, al contrario, tienes la fuerza, el poder, la capacidad, la inteligencia, puedes hacer muchas más cosas de las que haces en estos momentos para que te puedas quitar esos grilletes o esas estacas que te están coartando tu libertad de acción y no puedes hacer muchísimas cosas por tus excesos laborales. Date el permiso de estar contigo mismo y con tus amores, que es algo sumamente importante para ti. Y al tomar estas decisiones y determinaciones que tienen que ver con tu vida profesional, al hacer un gran balance y un buen balance de tus ingresos y egresos, bueno, pues vas a poder tener, pues ahora sí como que la oportunidad de decidir qué sigo haciendo, qué no hago, por dónde le doy. Sigues con la idea ya sea de un cambio de casa o una remodelación. Analiza muy bien si verdaderamente ese cambio de casa o esa remodelación es real, lo que quieres hacer en lo externo, o realmente es algo que quieres hacer en tu interno y lo estás manifestando en el exterior. Quiero decir, haz un trabajo interior, verdaderamente lo quiero hacer o quiero hacer un cambio conmigo mismo. Estás en un tiempo preciso para hacerlo. Y vienes con muy buenos aspectos en lo personal y en lo económico, no te me inquietes. Para los Leo, bravo, aplausos Leo. Buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad en lo físico, mental y espiritual. Todo está muy bien acomodado en esta semana, todos los días, absolutamente. Fíjate, nada más, estamos el 11 y 12, casi 13, tenemos la luna creciente en Leo. El sol en Aries. Mi amor, no pienses. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Por tanto pensar, sientes demasiado y dejas de actuar. La buena fortuna, la abundancia y la prosperidad en lo físico, mental y espiritual están contigo. Es tiempo de dar ese paso que has estado postergando. Confía mucho en ti. Confía en tus posibilidades, en tu inteligencia, en tu bondad, en tu nobleza. Te invito a que guardes tu corazoncito en un cajón, que no te ganen las emociones. Los negocios, los números no son de emociones, mi amor. Hay que poner cartitas sobre la mesa. Y lo vas a hacer porque te conviene. Ay, te repito, la buena fortuna y la abundancia habitan tus dones y los tienes todos para hacerlo. Así que nada más evita los celos en tus relaciones sentimentales, mi amor. Lo que nos corresponde por derecho de conciencia es nuestro, mi querido Leo, y ni quien nos lo quite. Así que dale, para los Virgo. Estás en el momento exacto, en el lugar perfecto, con las personas adecuadas y en las situaciones correctas. ¿Qué estás esperando para hacer que todo funcione, que todo camine? Confiar mucho en ti. Todos los planetas te están aspectando de manera súper positiva. El Stellium en Piscis está haciendo un aspecto muy favorable para ti, mi querido Virgo. Pero tienes que alejarte de personas que no son algo tóxicos, algo nocivos, un poquito negativos. Pueden ser personas que en lugar de sumar, están restando a tu yo, a tu ser, no son propositivas, no son proactivas. Pero sí te importa mucho su opinión. Aquí lo importante es qué opinas tú de ti mismo. ¿Para qué? Para que todo funcione a tu favor, porque tienes todo a tu favor. Tienes la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la integridad, la generosidad, la empatía. Bueno, podría decirte muchísimas cosas más. Está muy marcado tu casa, tu yo, tu personalidad, lo que proyectas, tu casa del dinero, la casa de la profesión. Lo que sucede en que cuestión de amistades o asociaciones, hay personas a tu alrededor que de verdad, si son los típicos garrapatitas energéticas. Hay que cerrar ciclos, vale la pena. Así te vas a dar cuenta quién es quién. Coloca un colador así gigante
y pon ahí todas las personas así, los que conoces, amigos, compañeros y demás, que pasen muchos años y asómate y vas a ver cuántos quedan. Repito, si guardas el corazoncito en un cajón vas a darte cuenta de los cambios tan bellos que vienen a tu vida en todos los sentidos. Para mis queridos Libra, no busques afuera lo que llevas en tu interior. Tienes todas las capacidades para hacer que las cosas sucedan. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Tienes la fuerza, la inteligencia, la capacidad, pero especialmente los contactos, la creatividad y la guía de tus ángeles, de tus maestros y de tu intuición. Va a estar muy, pero muy aguda tu intuición, tu percepción y tus sueños premonitorios. Es una semana muy mágica para ti, mi querido Libra. Acuérdate que vamos a cerrar la semana con luna llena en tu signo este próximo 16. Sucede que el 11, 13 y 16 son números archi recontra mágicos en tu vida, 11, 13 y 16. Esos días vas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Si analizas demasiado las cosas, las vas a postergar. Si te vas a ocupar de lo que opinan de ti los demás, no lo vas a hacer. Piensa en lo que tú quieres que pase y que suceda. ¿Qué es lo que quieres? Piensa en ti, en ti, en ti. Porque al hacer eso, vas a compartir con los que están a tu alrededor. No busques afuera lo que llevas en tu interior. Está dentro de ti. Triunfo, éxito, abundancia, prosperidad, salud, todo. Vienen esos viajes que quieres. Vienen esos cambios de casa que deseas. Pero si utilizas tus contactos sociales, tu intuición y tu creatividad, vas a avanzar con muchísima rapidez. Para los escorpiones, hay un contacto familiar muy importante que va a empujarte o apoyarte en algo que es sumamente básico, primordial e importante para ti en esta semana. Este próximo domingo, 17, es un día muy importante en tu vida porque va a haber una oportunidad mágica que se abre frente a ti. Como que algo que tú habías querido, pedido, deseado, visualizado, decretado, se va a dar. Porque la luna llena va a estar en tu signo, o sea, en Escorpión. Va a ingresar la luna llena en Libra, pero el 17 va a estar en Escorpión. Ese día es como que la conclusión o el éxito o la cerecita del pastel de un proyecto, de una negociación. No importa que sea que ese es fin de semana, tú no te preocupes. El universo está trabajando para tus planes. Todo lo que tú hayas visualizado, decretado, afirmado hace varios y varios meses en luna nueva en Escorpión, se va a dar en luna llena en Escorpión. Así que esta semana visualiza, decreta y afirma todo lo que tú traías en mente. Haz esas llamadas, manda los correos, toca las puertas porque es tiempo de ganar. No es tiempo de pensar. Sana tus heridas del pasado. Te va a ayudar mucho esta semana. La luna creciente en Leo y en Virgo te van a ayudar tremendamente a sanar tus heridas. Alguien de tu pasado viene a decirte algo que va a llenarte de alegría y de felicidad. Que va a ayudarte a perdonar y a perdonarte. Liberándote de algo que te pesa. Y eso va a ser maravilloso porque vas a dejar espacio a todo lo nuevo. Para los Sagitarios, fiestas, eventos, reuniones, celebraciones se nos presentan en esta semana con aplausos, recompensas, reconocimientos en nuestra vida personal y profesional. Se abren canales de abundancia, nuevos horizontes en la vida profesional de los Sagitarios. Y no va a haber quien pare a Sagitario. Este es un año de éxitos totales y no es que sea el año. Es el resultado de la siembra de Sagitario durante muchos y muchos años. Desde que se inició el año, bueno, aproximadamente desde tu ciclo de cumpleaños, Sagitario, del 2021, empezaste a tomar decisiones y determinaciones de yo soy único, hermoso, maravilloso, sensacional y lo que opinen los demás de mí, pues que lo opinen. Yo vine a triunfar. Y esa decisión fue muy importante y muy valiosa. Y esta semana vas a tener grandísimos resultados desde la luna creciente hasta la luna llena que vamos a cerrar del 11, el 11, 12, 13, bueno, 11, 12, 13, 14 y 15 son buenísimos, pero buenísimos. Lo que hagas, bueno, ¿qué te digo? Resultado de tu siembra. Solamente recibe, confía.
Capricornio, pies en la tierra, ojos hacia el cielo y manita en el corazón, y lo voy a seguir repitiendo. Todo está a tu favor, absolutamente. El universo te está dando lo que tú quieras. Te lo está dando, todos los planetas están súper favorables, pero tú te lo tienes que creer. En la medida que tú te creas que eres único, hermoso, maravilloso y sensacional, todo eso va a seguir funcionando a tu favor. Hay cambios lindos dentro de la organización de tu hogar, con cambios en tu economía, algo que te encanta, ¿verdad, mi querido Capricornio? Bueno, te cuento que a ti ya sabemos que te gusta todo lo que tenga que ver con campo, con naturaleza. Se marca la oportunidad de poder hacer una muy buena negociación, ya sea que vayas a vender para comprar algo en campo, en naturaleza, y también invertir para hacer algo nuevo o diferente. Algo que estabas esperando de sorpresas para alguno de los miembros de tu familia lo vas a tener en el transcurso de estos días. Para los Acuario, todo lo que esté pasando por tu mente, tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Estás en el momento exacto para lograr, para avanzar y para dar pasos agigantados. Vas a recibir un mensaje, una llamada, por cualquier medio. Ahorita nos podemos comunicar de 1001 maneras. Vas a recibir llamadas, mensajes sumamente importantes que te convienen, pero a la brevedad. A tu futuro a corto plazo me estoy refiriendo dentro de 10, 15 días aproximadamente, sin que nadie te coarte ni te limite. Pero debes de trabajar mucho contigo. ¿Por qué el pero? Porque muchas veces tú te levantas, se te sube el ánimo y luego lo desbalanceas. Te dije la semana pasada, tienes todas las de ganar y te lo sigo diciendo, mi querido Acuario. El universo te está abriendo canales de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, tómalas. Está la manzana frente a ti y tienes hambre, muérdela. No preguntes, ¿es roja, es verde, es anaranjada, es amarilla? No, ¿y qué tal si está lavada? No preguntes. Vive, siente, goza, vibra y confía en la experiencia de los que están cercanos a ti, que te están dando la guía y el consejo que necesitas para esas decisiones que valen muchísimo la pena, repito, a tu futuro a muy corto plazo, y es las próximas semanas. Y para mis queridos Piscis, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, aprovecha. ¡Qué bárbaros! ¡Afortunadotes, mis Piscis! Hasta el 10 de mayo vamos a estar teniendo Stelliums con ustedes. Ahorita fíjate, del 14 de abril al 24 de abril, toditos los días, Venus, Marte, Neptuno, Júpiter, todo a tu favor, pero tienes que aprender a amarte, valorarte, respetarte. Únete a personas que verdaderamente te aplaudan, te amen, te quieran y te valoren, porque eres tan bondadoso y tan generoso. No te conformes con poco, mi amor, o todo el pan grande, porque migajitas no, y me refiero a todo. En el trabajo, en el amor, en la familia, en el dinero, es tiempo, y te lo voy a seguir, repite y repite. Este stellium en Piscis, que empezó desde febrero y se va hasta el 10 de mayo, es para que reencuentres piezas perdidas contigo mismo y que a partir de ya te des cuenta de todo lo maravilloso, único, sensacional y valioso que eres. Las puertas están abiertas de par en par. Solamente da ese paso. Confía en la abundancia que tú mereces, porque eso es lo que mereces. La abundancia está en tus dones, en el externo, en el interno y a tu alrededor. Da ese paso, mi querido Piscis. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo, ya saben, todo el amor, la luz, la paz, la armonía y la felicidad. Dale dedito para arriba, suscríbete, ponle campanita para que no te pierdas nada de nuestro canal. Y te invito a la página misadamohamed.com. Está espectacular. Aprovecho pues para darle las gracias a mi Chachito Zapata, Chacho querido. Muchas gracias por todo, tantas cosas tan hermosas, y bueno, a todos y a cada uno de mi querida familia Movic, porque sin ellos todo esto no fuera posible. Toda esta entrega, este amor y este compromiso que tienen cada uno de ellos hacen posible que yo pueda estar aquí con ustedes día a día.
Gracias. Mucha luz. Confía en ti. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.